El cine siempre se mueve en espacios determinados. Creo que en el caso de mis películas es súper claro en el fondo. Casi todas mis películas están localizadas en un lugar específico. Y en ese sentido, ese lugar específico siempre toma un rol como súper importante. En la cama es una película que pasa íntegramente en una cama de un motel donde la habitación juega un rol súper importante, o La vida de los peces es una película que sucede en una casa, donde esa casa también toma una importancia súper grande. Entonces yo creo que siempre hay una relación. A veces puede ser más clara, a veces no, pero esa coexistencia siempre va a existir, pienso yo. La verdad es que nosotros necesitábamos una casa, como desde el punto de vista de producción, una casa muy grande. Es una casa que tenía muchas habitaciones que me permitía como poder hacer este recorrido del personaje. Era un personaje que tenía que estar moviéndose por esta casa continuamente, pero yo sabía por otro lado que tampoco nunca iba a ver esta casa como un todo, o sea, como algo general. No hay planos generales de la casa. Yo nunca muestro la casa, digo, bueno, esta es la casa, aquí va a suceder la película. Nosotros partimos mucho más de lo particular, o sea, el primer plano de la película es solamente la mirada del personaje, no sabemos dónde está, luego entendemos que está en un baño, o frente a un espejo, en un baño, con amigos, luego entendemos que es una fiesta, o sea, vamos desde lo particular un poco hacia lo más general. Es el tercer personaje de la película, todo sucede en esa casa, comprendemos que estos personajes van a estar siempre en este lugar, por eso un poco el nombre se llama La vida de los peces, porque sucede en una sola locación, en esta casa, al igual como está el acuario con los peces. Esa es un poco la relación, o sea, está este acuario, que es una escena muy importante con los peces, este acuario como un mundo cerrado, como también está un poco más grande el mundo cerrado de esta casa, donde nuestros personajes se pudieran mover como peces también. La elección de la casa siento que fue importante un poco porque iba a ser el mundo, iba a ser como toda nuestra locación, ahí vamos a tener que desarrollar toda la película, y si bien era muy particular el contar una historia en una sola casa, entonces también queríamos que tuviera un atractivo visual. Pero por otro lado, escondemos un poco esa casa, es difícil de imaginársela. Es una casa que tampoco es la casa real, o sea, la casa de la película, uno abre una puerta en un closet y se convierte en una habitación, o sea, que es muy divertido porque hicimos ese proyecto de la casa, que era una casa con habitaciones que iban sucediéndose una detrás de otra, que un poco tenían que ver con lo que yo necesitaba para mi personaje. O sea, yo en un momento necesitaba que él pasara por pasillos largos, por habitaciones, y esa era la casa que yo necesitaba para la historia, que dramáticamente me construyera para la película. Fue muy interesante desde ese punto de vista, como construir esta casa que dramáticamente me sirviera para la película. En el caso de La vida de los peces, es claro, ¿qué le sucede a estos dos personajes en esta noche, en esta fiesta? Y en ese sentido la elección de eso tiene que ver con dejar fuera todos los elementos accesorios a la historia. O sea, realmente, en el caso de La vida de los peces, es qué le sucede a una expareja que se encuentra 10 años después. Y ahí lo que queríamos hacer era sacar todo lo accesorio de la historia y concentrarnos realmente en el momento, en esas 2-3 horas que se encuentran. Todas tienen una génesis súper familiar un poco, o sea, o cercana entre ellas, que es dejar lo accesorio a la historia afuera. O sea, en el caso de la cama particularmente, claro, es una pareja de desconocidos que van por sexo a un motel, y qué les sucede a ellos dos en esa aventura un poco. Y claro, la película podría arrancar antes, podría arrancar con ellos que se ven en una fiesta, que se gustan, que deciden ir al motel, que llegan al motel, o incluso después, qué pasa a la mañana siguiente cuando se van. Pero siento yo que lo más interesante de esa historia es el momento, es cuando ellos pasan un poco de este sexo casual a comprometer sus sentimientos, a enamorarse y a meterse en este problema un poco. Y eso era realmente lo que nos interesaba, y por eso decidimos un poco dejar fuera lo accesorio de la historia y concentrarnos en el momento. A mí me interesan mucho los momentos, y en eso se relaciona mucho con La vida de los peces, porque es realmente lo mismo. O sea, también podría haber arrancado en Alemania o con él llegando a la fiesta, pero la película incluso comienza con él yéndose de la fiesta. O sea, quizás cuando una película convencional ya llevaría media hora, con él llegando a la fiesta, saludando, aquí no, aquí arrancamos realmente un poco con el conflicto, con el que dice me voy, y se encuentra con su expareja.
Y en el caso de Sábado, esto también es una historia limitada que sucede en el tiempo, y en ese momento, o en esa historia es incluso más limitada porque vemos todo a través de una cámara de un video aficionado, que sigue a este personaje, que sigue a esta novia en este día extraño, en el fondo, en este sábado que se va a casar. Y ahí, claro, o sea, está en un tiempo, en esta hora que dura la cinta, en el fondo, que desde que la cámara arranca hasta que corta. Y ahí, claro, ahí sí vemos la ciudad y vemos distintas locaciones, pero siempre a través de esta cámara y a través de este seguimiento por este personaje. La búsqueda de locaciones tuvo que ver con eso, con unas locaciones que nos permitieran ir rápidamente de una a otra, que tuviera esta secuencia lógica un poco que necesitábamos para la construcción de la historia. Lo bueno de Llorar es la historia de una pareja que se separa en una noche. La película sucede en Barcelona, un poco desde lo alto de Barcelona, estos personajes descienden hasta el mar. Es un poco el recorrido que hacen nuestros personajes en este término de la relación. Ellos caminan por Barcelona un poco casi como dejando la ciudad mientras van dejando su relación. Intento ver la mayor cantidad de cine, pero veo pocas películas de género. Usualmente veo como drama, historias con las que yo me pueda sentir identificado, que es un poco lo que yo intento hacer con mis películas. O sea, lo que yo hago es la película que a mí me gustaría ver en el cine. Eso es un poco lo que yo intento hacer con mis películas. Y ojalá que esas películas emocionen al espectador, ojalá que se sienta relacionado. Son películas que también son súper universales, porque en cualquier parte del mundo a uno le suceden estas historias, que son historias de amor. Y ojalá que una persona cuando vea una película mía le quede algo después. O sea, que no sea solo la experiencia de la película, sino también el qué pasa después, o sea, con qué me quedo. Hay una reflexión, hay un comparar también mi propia vida. Me influencio bastante también por el teatro. Me gusta mucho ver teatro. Me gusta también por ver a los actores. O sea, me encanta el trabajo con los actores y me encanta el teatro porque te da la posibilidad de estar a 2 metros de un actor, y ahí sí que se puede percibir como esa cercanía. Esa cercanía, sí. Es que para mí el mejor lugar para ir a hacer un casting. O sea, ver un actor en escena es pura verdad, lo tenías ahí a 2 metros. Y también por la arquitectura, o sea, yo tuve una educación muy de arquitecto. Mis padres son arquitectos, mi mamá y mi papá son arquitectos. Me llevaron toda la vida a ver casas. Ese era como el panorama de los sábados y los domingos. Agarrar el auto, ir a ver casas, ir a ver edificios. Bueno, a mí me gustan mucho las películas de Kubrick. Sí, Ojos bien cerrados me encantan. Me parece una película como súper humana, con una problemática muy contemporánea también. Me gusta en general mucho el cine independiente o el cine de Jim Jarmusch. Me gusta también Paul Thomas Anderson. Me encanta Magnolia, una película como de mis favoritas. Y en general, como te decía, es un cine el que me gusta como un cine cercano, que yo puedo como sentirme identificado con esa historia. Y me acuerdo de estudiante de cine como 2 películas que fueron fundamentales para mí, que fue Johnny 100 pesos, como toda una película de los 90, con ver la calle, con ver el paseo humano que sucedía en el centro, un poco como este país, o sea, como que venía con mucha energía y también con una carga de violencia también. Y La Frontera también, fue una película que me marcó súper harto de estudiante. Fernando ha vuelto también, un documental de Silvio Cayosi que me parece increíble. Y ya después hay películas que me parecen notables, como La Nana. Me gusta mucho Tony Manero también, me gusta Gloria. O sea, hay hartas películas que me parecen súper interesantes y con las cuales yo soy contemporáneo también, con mis películas. Creo que en este momento en el cine chileno está sucediendo algo muy interesante. Están haciendo películas que están no solo siendo premiadas en el extranjero, sino que o que están yendo muy bien de taquilla en Chile, sino que son películas que siento que van a trascender también, o sea, que van a ser películas importantes, y eso me parece muy bien. O sea, que hay un momento de que estamos haciendo películas buenas, estamos haciendo muchas películas y estamos haciendo películas y que va creciendo. O sea, yo soy súper optimista con lo que siento que viene del cine chileno. Whisky es una película que me fascina. Me parece como el símbolo de una película latinoamericana interesante. Es una película que le fue muy bien en todo el mundo, una película muy particular
Y creo que el de whisky quizás vino como una camada de cine uruguayo tremendamente interesante, con los mismos realizadores, con el mismo equipo que rodea a whisky. Y me parece que como me toca viajar mucho a festivales, curiosamente veo cine latinoamericano fuera de Chile y muchas veces fuera de Latinoamérica. La mayoría de las veces veo cine latinoamericano en Europa o en Estados Unidos. Que es muy curioso, como tener que ir allá a ver el cine latinoamericano, pero finalmente es el cine que a mí más me interesa. En los festivales creo que es el cine que me parece más arriesgado, el que las películas me parecen más personales, más donde uno ve a un director detrás hablando de un mundo interesante, ya sean películas uruguayas, argentinas, mexicanas, peruanas incluso, bolivianas también. Entonces en ese sentido yo me siento muy parte como de ese mundo. Muchas veces se habla del cine chileno, pero yo siento que es un cine súper latinoamericano en el fondo. Claro. Que Claro. es el cine a mí actualmente que más me interesa. La película nueva se llama La memoria del agua. Es la historia de una pareja que pierde un hijo pequeño, y la película cuenta un poco qué le sucede a esta pareja con esta pérdida. Es una historia de amor, y la película plantea un poco si son capaces o no de sobrevivir a este tremendo dolor. Es una historia de relaciones humanas, si bien no está hecha en una locación o en un tiempo dramático como son las otras. Una película que sucede en el tiempo y que sucede en distintos lados, también en Santiago, en el sur de Chile, pero sí es una película que sigue bastante la línea de las anteriores. La ciudad perfecta para una película es la que requiere la historia, y creo que esa es un poco la misión del director, de siempre, un poco de elegir con qué elementos tú vayas a lograr contar tu historia, aunque sea, y en ese sentido, aunque sea en una cama, en una habitación, igual estás hablando de una ciudad o igual estás hablando de un país incluso, aunque no lo estés mostrando.